Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su primera webconferencia del curso de Economía Financiera. Les habla su tutor Emerson Oyola. El objetivo de esta primera sesión es que nosotros podamos abordar toda esa parte conceptual que nos va a servir de base a nosotros para desarrollar las siguientes fases del curso que vamos a empezar a trabajar con el uso del simulador Global 2020. El objetivo es que al finalizar esta sesión ustedes estén en la capacidad de entender lo que es la economía financiera, cómo surgió la especialización de la economía financiera a partir de la economía general, cuáles son sus postulados, sus pilares, las principales teorías que conforman el ámbito de la economía financiera y que resuelvan todas las dudas o inquietudes que ustedes tengan referentes a la fase 2 del curso que actualmente estamos desarrollando. Por favor, me confirma que me están escuchando bien, que están viendo la pantalla. Buenas noches, sí, señor. Los invito a que activen el micrófono cada vez que sea necesario, cada vez que tengan una duda, cada vez que se les haga una pregunta. Pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. De resto, los invito a que mantengan el micrófono en silencio. Mantengamos el micrófono en silencio. En español. Mi nombre es Antonio Deme un segundo, yo miro a ver quién es el que está con el micrófono activado. Mi nombre es Antonio Vibuenonda. Listo. Bueno, como les decía, activemos el micrófono solamente cuando tengamos algún comentario, alguna pregunta, alguna duda relacionada con los temas que estamos desarrollando, ¿vale? Para que podamos desarrollar la sesión de la mejor manera. El curso de Economía Financiera propende por desarrollar en el estudiante las habilidades teóricas frente al análisis del mercado de capitales, los insta a conceptualizar y comprender las relaciones entre las diferentes variables financieras y los impactos en la evolución de la práctica del mercado bursátil. Este curso tiene asignado 3 créditos académicos, quiere decir eso que vamos a abarcar 3 resultados de aprendizaje. Es un curso no habilitable por ser un curso metodológico. Quiere decir esto que si ustedes al final del curso tienen una nota que va entre 200 y 299, la única opción es repetir el curso. Denme un minuto, yo le doy la entrada a varios estudiantes que están pendientes. ¿Tienen alguna duda con esta parte de que el curso no es habilitable, jóvenes? ¿O tenían claro ya eso? No, señor, está claro. Metodológico quiere decir que vamos a aprender con la práctica. Este curso tiene un componente práctico que es a través del simulador Global 2020 que vamos a empezar a desarrollar a partir de la fase 3 y 4 del curso. El curso de Economía Financiera, como les comentaba, tiene asociado 3 resultados de aprendizaje. Esos 3 resultados de aprendizaje yo lo puedo resumir en los siguientes ítems. El primero, que es el que vamos a desarrollar, desarrollamos en la fase 1 y estamos ahorita en la fase 2, es todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la economía financiera. Toda esa parte conceptual, todas esas teorías, conceptos que a nosotros nos sirven de base para entender lo que viene. Un segundo resultado de aprendizaje que está relacionado con lo que tiene que ver con la estructura de capital, es decir, la forma como se financian las empresas. Y un tercer resultado de aprendizaje que tiene que ver con esa relación que existe entre riesgo y rentabilidad, tan importante en todo lo que tiene que ver con la economía financiera. Jóvenes, los invito a estar consultando permanentemente la agenda del curso, a que no dejen para última hora los aportes en el foro. Recuerden que estos aportes se retroalimentan hasta faltando 3 días para el cierre, no den para el último día realizar aportes.
Si ustedes, por ejemplo, analizan esta actividad, tiene asociado una parte individual, que es lo que tiene que ver con, con el aporte en el foro, en el que ustedes seleccionan una teoría de la economía financiera y la relacionan con un área de toma de decisión en el simulador, y tiene asociada también dos actividades colaborativas. Una actividad individual, que es el aporte en el foro, y otra que es la parte colaborativa. Digamos que si ustedes ya miraron la rúbrica de evaluación, ¿qué es lo que se le va a evaluar a ustedes en esta parte? Uno, lo que tiene que ver con el aporte en el foro. Dos, el diagrama de procesos de las áreas de decisión del simulador global 2020, y la otra, el formato de planeación estratégica. Existe un chat de Team, yo creo que todos están interactuando en ese chat, también me pueden contactar por interno en el chat. Si miraron la agenda de atención del curso, estoy disponible todas las mañanas para resolver las dudas, inquietudes que ustedes tengan. Por este medio también pueden enviarme los avances, las preguntas, dudas que tengan al respecto. Acostúmbrese a utilizar los canales oficiales de comunicación del curso. El foro, sobre todo el foro. Acuérdense que el foro es como el tablero del aula, el aula de nosotros. Yo sé que ustedes, por ejemplo, se reúnen por WhatsApp a veces, pero esas interacciones que hacen por WhatsApp y que hacen por fuera del aula no quedan registradas en ese foro. Entonces, por eso es importante que se acostumbren a dejar evidencia de esas interacciones que ustedes tengan en el foro de aprendizaje. Que si faltando 5 días para cerrar la actividad no se ha reportado ningún miembro del grupo, o se ha reportado uno solo, pues trabajen con los que están presentes, con los que han realizado aportes, y den constancia de eso en el foro. El camino entonces que vamos a recorrer es a estudiar, vamos a analizar cómo fue ese paso de la economía general a la economía financiera. Por cierto, no fue un cambio brusco ni algo repentino, sino fue algo que fue surgiendo poco a poco con el devenir de la historia, a medida que la economía fue avanzando como ciencia y fueron surgiendo nuevos interrogantes, nuevas preguntas. Esto dio pie para que surgiera una nueva especialización, por decirlo así, dentro de la economía general, y es lo que nosotros conocemos como la economía financiera. Para yo poder entender este paso de la economía general a la economía financiera, debo irme por allá a los árboles de lo que es la ciencia económica. Y ahí aparecen algunos autores representativos como Adam Smith, David Ricardo y más adelante Alfred Marshall. Los que estudian economía seguramente les suenan el nombre de Adam Smith. Adam Smith es considerado el padre de la economía. Los postulados de Adam Smith, como el de la mano invisible, son todavía referentes para todo lo que tiene que ver con la economía neoliberal, la economía capitalista actual. Estos señores centraron su objeto de estudio en lo que tiene que ver con la producción, es decir, qué es lo que se va a hacer, la distribución, cómo se va a distribuir entre la población el fruto de lo que se está produciendo, quién lo va a consumir, cómo lo va a consumir. En términos generales, abordaban dos grandes cuestiones, lo que tiene que ver con la formación de precios y la asignación de recursos. En esta época, entonces, el objeto de análisis como tal es lo que tiene que ver con el análisis de bienes y servicios reales, como la tierra, el trabajo, el capital, pero el capital concebido como, por ejemplo, como las máquinas, las herramientas, no el capital financiero como tal. En esta época, el dinero era simplemente considerado como un medio de pago. De hecho, autores como Adam Smith, en el análisis que ellos hacían, no incluían el dinero. Ellos decían, por ejemplo, Smith decía que el dinero era como una especie de velo que no permitía ver qué era lo que verdaderamente pasaba en la economía, por eso no lo incluía en los análisis que ellos hacían.
Ellos sobre todo se concentraban en analizar por qué una cosa, por ejemplo, valía más que otra, pero no expresada en términos monetarios. En un minuto le doy la entrada. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, como les decía, el objetivo de esta economía era analizar bienes reales. Bienes reales era una economía que se analizaban cosas y no activos. Permítame un minuto, tengo que estarle dando la entrada a los nuevos participantes. Ya, listo. Pero a medida que la sociedad se fue desarrollando, a medida que apareció ese capitalismo industrial por allá en el siglo XIX, en el siglo XX, digamos que ya se complicaron más las cosas. Ya no solamente se trataba de qué producir, cómo lo íbamos a producir, sino de dónde iba a sacar la sociedad el dinero para sustentar esa producción. ¿De dónde iba a salir el dinero para sustentar la producción que cada vez más iba en aumento? Entonces, por eso empezaron a surgir nuevos instrumentos o nuevos focos de estudio, como lo que tiene que ver con los mercados de capital, las bolsas de valores, la inversión en acciones y bonos, el crédito bancario. Surgen preguntas claves como cómo se valoran los activos financieros, cómo se relaciona el riesgo y la rentabilidad. Estas preguntas como tal no las resolvía la economía general. Digamos que quedaban en el aire porque en ese entonces el objeto de estudio de la economía era otro. No había una disciplina como tal que me diera a mí respuesta a estos interrogantes. Y es así entonces como por allá en el siglo XX ya se formaliza como tal lo que tiene que ver con la economía financiera. Parece entonces la economía financiera como una rama especializada que aplica herramientas matemáticas y probabilísticas para dar respuesta a esos interrogantes que no abordaba la economía general en entonces. Aparecen algunos hitos importantes, como la teoría del portafolio de Harry Markowitz, el cual introduce la diversificación y el análisis de riesgo y el rendimiento. Aparece el modelo Kahn, desarrollado por William Sharpe, que relaciona lo que es riesgo y rentabilidad esperada. Más adelante vamos a profundizar acerca de qué quieren decir cada una de estas teorías, porque estas también le van a servir a ustedes de base para desarrollar unos de los puntos de la guía. La hipótesis de los mercados eficientes de Yuan Fan, la cual sostiene que los precios reflejan toda la información disponible. En términos generales, aquí la economía financiera ya se consolida como un campo propio. Ya digamos que se separa de la economía general y aparece esa nueva rama especializada que es lo que tiene que ver con la economía financiera. ¿Cuál es, en términos conceptuales, entonces la diferencia entre la economía general y la economía financiera? Por un lado, la economía general estudia la asignación de recursos en toda la economía. Analiza los mercados de bienes y servicios. Tiene un enfoque macro y un enfoque micro, es decir, un enfoque a nivel país y un enfoque en lo que tiene que ver con la teoría del consumidor, teoría del productor. Y por otro lado, la economía financiera estudia la asignación de recursos en el tiempo bajo incertidumbre. Analiza los mercados de activos financieros, tiene un enfoque en el riesgo, en el valor presente, en las expectativas. La economía financiera introduce tres grandes elementos que, como vamos a ver más adelante, son los pilares de la economía financiera, que son lo que tiene que ver con el tiempo, valor presente, valor futuro, el riesgo y la incertidumbre, y la información y las expectativas. La economía financiera entonces surge como una especialización de la economía, de la teoría microeconómica, cuando los economistas comenzaron a estudiar cómo los individuos y las empresas
toman decisiones de inversión y financiamiento bajo condiciones de incertidumbre. No reemplaza la economía general, sino que la complementa, enfocándose en cómo se valoran los activos y cómo se distribuye el riesgo en los mercados financieros. ¿Tienen alguna observación, alguna duda, algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna duda, ningún comentario al respecto? No, señor, todo claro para mí hasta el momento. Miremos entonces, a manera de recordatorio, porque sé que esto ustedes lo manejan muy bien, cómo definimos nosotros la economía en términos generales. Digamos que la economía es esa ciencia social que se encarga de estudiar cómo las personas administran recursos que son escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Digámoslo así, que la madre del problema económico y también la madre del problema financiero es lo que tiene que ver con la escasez. La escasez es lo que da vida al objeto de estudio de la economía. Si las cosas no fueran escasas, si el dinero creciera en los árboles, si todos tuviéramos de todo cuanto quisiéramos, no tendría sentido estudiar cómo las personas administran esos recursos, si esos recursos son ilimitados. Pero resulta que hoy en día los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Por el contrario, son escasos. De hecho, recursos que uno antiguamente podría considerar ilimitados, como el aire, el agua, hoy se consideran también recursos escasos. Hoy en día hay empresas que venden aire, sobre todo aire puro. Ustedes se preguntarán cómo venderán ese aire puro, o será que no lo pueden vender. ¿Será que no pueden vender el aire? Creería que sí, tutor, cuando uno va a la clínica y le ponen el oxígeno, eso también es como aire, ¿no? Pero miren que, sí, pero miren que si ustedes, por ejemplo, analizan esas empresas que se dedican al ecoturismo, a ese turismo de aventura, estas empresas se promocionan así. Se ven a respirar aire puro, y las personas que compran esos planes, esos paquetes turísticos, precisamente lo hacen con esa intención de salir como del tedio de la ciudad, de ir por allá a respirar ese aire puro del campo. Y eso en términos generales es lo que le están vendiendo, la posibilidad de ir a respirar aire puro. Entonces, miren cómo en términos generales hoy en día todos los bienes son escasos. Todos los bienes son escasos y las necesidades son ilimitadas. Bienes escasos, necesidades ilimitadas. La economía en términos generales entonces estudia la producción, la distribución y el consumo. Producción, distribución y consumo. Me perdonen que me esté entrando y saliendo por aquí, porque tengo que estar atento a darle paso a los estudiantes para que Tutor, si quiere, ingresen. yo le puedo ayudar con eso porque a uno también lo dejan, entonces para que no se tenga que salir de la presentación, yo cuando vea así le voy dando acceso a los compañeros. Ah, listo, excelente. Excelente, entonces te agradezco. Los agentes de la economía, que son también los agentes de la economía financiera, son estos tres: las familias, las empresas y el Estado. Por un lado, las familias, que son las unidades básicas de consumo, son las propietarias de los factores de producción, del trabajo, del capital, de la tierra. Por otro lado, las empresas, que utilizan esos factores de producción que tienen las familias para producir bienes y servicios. A cambio de la utilización de estos factores, las empresas pues pagan salarios,
pagan rentas, pagan intereses. Y tenemos al Estado. El Estado, si ustedes lo analizan, se comporta como una empresa o como una familia. ¿Por qué se comporta como una empresa y una familia? Porque el Estado consume bienes y servicios como las familias, pero también presta bienes y servicios, ofrece bienes y servicios, aunque son bienes y servicios especiales como la salud, la seguridad, la justicia. El Estado también es el encargado de garantizar que se cumplan las reglas de juego entre empresas y familias, ¿cierto? El Estado es el encargado de regular, de garantizar los derechos de propiedad de empresas y familias. Ahora miremos qué es la economía financiera. Miren que la economía financiera es la rama de la economía que estudia cómo los agentes económicos, es decir, las personas, las empresas y los gobiernos, toman decisiones de inversión, financiamiento y ahorro en contextos de incertidumbre, analizando la relación entre riesgo y rendimiento en los mercados financieros. También analiza el comportamiento de los mercados de capital y la valoración de activos financieros. Para que estos agentes económicos puedan realizar estas operaciones de inversión, financiamiento y ahorro, debe existir un sistema financiero. El sistema financiero, digamos que es ese medio por el cual se canalizan estas tres grandes actividades que aborda la economía financiera, como son la inversión, el financiamiento y el ahorro. Si yo analizo en el caso colombiano los cuáles son esos actores, esos agentes del sistema financiero, yo los puedo agrupar en estos 5 grupos, con estos 5 actores principales. Primero de ellos, el Banco de la República. El Banco de la República en Colombia es el Banco Central, es el banco de bancos. El emisor, es decir, el que fabrica esos billetes y monedas que nosotros utilizamos, es el Banco de la República. La función principal del Banco de la República es controlar la inflación, es decir, garantizar el poder adquisitivo de la moneda. Y para eso lo hace a través de la política monetaria, utilizando como instrumento la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Como el Banco de la República es el banco de bancos, la tasa de interés que le cobra a los otros bancos por prestarle dinero. Eso se llama la tasa de intermediación. El Banco de la República también administra las reservas internacionales del país, todo lo que tiene que ver con dólares, que el Banco de la República mantiene una cierta cantidad de esos dineros en moneda internacional. El segundo de estos grandes agentes es lo que tiene que ver con la banca comercial. Estos son los intermediarios financieros. ¿Intermedian entre quiénes? Entre los ahorradores y los prestatarios. Es decir, ellos reciben el dinero del público y utilizan ese dinero para otorgar préstamos a familias y empresas, ya sea para el consumo o para la inversión. Tenemos también la bolsa de valores. En la bolsa de valores se canalizan los recursos de los inversionistas hacia las empresas. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores o que ofrecen sus acciones en la bolsa de valores es porque buscan financiamiento a través del capital propio. Cuando usted compra acciones de una empresa, lo que está comprando es una pequeña parte de la propiedad de esa empresa. Es decir, se hace socio de esa empresa. Y eso se canaliza a través de la bolsa de valores. También existe en Colombia en los organismos de control, en este caso la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la encargada de supervisar las entidades financieras, protege a los usuarios, garantiza la estabilidad del sistema, en pocas palabras, vigila el cumplimiento de toda la parte normativa. Por último, tenemos a los inversionistas, que son las personas naturales o jurídicas que destinan su dinero a instrumentos financieros con el propósito de obtener rentabilidad.
Estos inversionistas pueden invertir ya sea en acciones, bonos, CDTs o otros instrumentos financieros. Hola, Estos son los, mami. estos son los principales actores del sistema financiero Yo sé colombiano. que Banco de la República, que es el regulador, la banca comercial, que es el intermediario, la bolsa de valores que canaliza los recursos hacia las empresas, los inversionistas que invierten el dinero, ya sea en acciones, bonos, otros instrumentos financieros, y el organismo de control, que en el caso colombiano es la Superintendencia Financiera. ¿Cómo afecta, por ejemplo, que el Banco de la República aumente la tasa de interés a todos estos agentes? A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con la tasa de interés? ¿Quién me dice cómo afecta a la banca comercial, a la bolsa, a los inversionistas o no los afecta? ¿Qué pasa cuando este Banco de la República aumenta la tasa de interés? A ver, ¿cómo impacta de inmediato a estos otros actores? ¿Sí me están escuchando? Pedro Domingo, adelante. Muy buenas noches, tutor y compañero. Sí, te escuchamos. Perfecto. Profe, sí, lo que usted decía, o sea, el banco ayuda a controlar o sea, emite el dinero, ¿no? Y ayuda a controlar la inflación más que todo. Es la primordial función, ¿no?, que cumple, que es a través de la política monetaria que usted explicaba muy bien. ¿Ya? Entonces iría a la banca, cerca a la banca sería el efecto que ellos darían menos crédito, ¿no? Porque la gente se endeudaría menos, ¿no? Ese sería el efecto hacia la banca, iría. Muchas gracias. Gracias. Miren lo que les decía, partamos del hecho entonces de que el Banco de la República es el banco de los otros bancos. Esta banca comercial se dirige al Banco de la República para obtener recursos. Cuando el Banco de la República aumenta la tasa de interés que le cobra a los otros bancos, automáticamente esta banca comercial debe ajustar sus tasas de interés también. ¿Qué tasas de interés ajusta? No solamente las de colocación, es decir, la tasa que le cobra a las personas por los créditos, por los préstamos, sino que también aumenta las tasas de captación, que es la tasa que ellos pagan a las personas, por ejemplo, que invierten en CDTs. Generalmente, cuando el Banco de la República aumenta la tasa de interés, pues eso desincentiva el hecho de que las personas vayan a prestar dinero a los bancos, ¿cierto? Pero aumenta o incentiva el hecho de que las personas decidan ahorrar, por ejemplo, en CDTs. Hoy en día el CDT es una buena inversión para ahorrar porque son, como vamos a ver ahorita, son instrumentos que tienen un riesgo muy bajo y actualmente tienen tasas de interés atractivas. Entonces, miren que no solamente afecta por un lado los préstamos, sino también afecta esta parte de las inversiones. Las personas van a querer invertir más en renta fija, es decir, por ejemplo, en CDT que en acciones. Entonces, eso también afecta a la bolsa de valores. Y por la superintendencia financiera debe estar atento de este proceso. Siempre que se aumente la tasa de interés, esta superintendencia financiera ajusta lo que se llama la tasa de usura, es decir, la tasa máxima que pueden cobrar los bancos. Entonces, miren cómo una decisión del Banco de la República termina afectando a todos los demás actores del sistema. Hemos hablado mucho de lo que es el dinero, que es, digamos, el meollo del asunto en todo esto de lo que tiene que ver con la economía financiera, ¿cierto?
Miren que la economía financiera surgió precisamente cuando se empezó a aumentar la producción en el capitalismo industrial y surgió la necesidad, la pregunta entonces, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para financiar ese aumento de la producción? Con relación al dinero es importante que nosotros nos mentalicemos en lo siguiente, que ustedes aprendan a mirar el dinero como una mercancía más. Y si es una mercancía más, quiere decir que se puede comprar y vender. Una mercancía que tiene unas funciones específicas que vamos a explicar ahorita, pero es una mercancía más, que se compra y se vende. Y si se compra y se vende, quiere decir que cuando aumenta el precio de esta mercancía, disminuye la demanda, y cuando disminuye el precio de esta mercancía, aumenta la demanda. Ahora le pregunto a ustedes si han estado prestando atención a la exposición, ¿cuál es el precio de ese dinero? ¿O será que el dinero no tiene precio? ¿Cuánto vale el dinero? A ver, ustedes dirán, pero ¿cómo va a valer el dinero si el dinero es el dinero? ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Será que si usted va al banco a prestar, va al banco que le entrega 1 millón de pesos, ese lo va a entregar gratis? O si pasa por allá como un cobradiario, como decimos acá en la costa, le va a entregar un cuentagotas en otras partes del país, le van a entregar el dinero gratis. Entregan 1 millón de pesos y usted entrégueme ese mismo 1 millón de pesos en un mes. Pues eso va también sobre la tasa de usura, ¿no? Y también sobre la tasa, digamos, de intereses que, digamos, las diferentes entidades o personas cobren, digamos, a los prestamistas. La tasa de interés, o sea, el precio del dinero es la tasa de interés. ¿Cuánto vale el dinero? Vale la tasa de interés. Ese es el precio de esa mercancía, la tasa de interés. Entonces, como les decía, aprendamos a ver el dinero como esa mercancía que tiene unas funciones específicas en la economía, que es una mercancía como todas, que cuando aumenta el precio, es decir, que cuando aumenta la tasa de interés, disminuye la demanda de dinero, y cuando baja el precio, es decir, cuando baja la tasa de interés, aumenta la demanda de dinero. El dinero nosotros podemos mirarlo como cualquier mercancía que tiene unas funciones específicas. Son estas tres funciones específicas las que esta mercancía desempeña en la economía. Por un lado, lo que tiene que ver como medio de intercambio, que es quizás la función más antigua del dinero en la economía, la función que se concentró en analizar por allá los primeros economistas, cuando apareció el dinero para solucionar los inconvenientes que existían con relación al trueque. Antes de que existiera el dinero, existía era lo que se llamaba el trueque, que nosotros cambiábamos una cosa por otra. Pero esto implicaba muchos inconvenientes, ¿cierto? Principalmente lo que tiene que ver con la coincidencia de deseos. Entonces, usted podría tener, por ejemplo, maíz para cambiar, pero si la otra persona que usted lo iba a cambiar no necesitaba ese maíz, entonces ahí estaba el problema. Problema que solucionó el dinero como medio de intercambio. Ese medio de intercambio no siempre han sido los billetes, las monedas. Ese medio de intercambio en una época de la historia fueron las conchas de caracol, fueron los caballos, el oro, la plata. Y a medida que fue avanzando la sociedad, aparecieron las monedas y los billetes. Pero para que esto surgiera, lo primero que debía presentarse en la economía es lo que se llama confianza. Que las personas evidentemente confiaran en los emisores de esas monedas, de esos billetes. Tanto así que aquí en Colombia, por allá cuando apareció el Banco de la República en 1993, perdón, 1923 hasta 1993, que nosotros acogimos el patrón oro, los billetes que emitía el Banco de la República tenían la siguiente leyenda: se pagará al portador 500 pesos oro. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver esos billetes que estuvieron en circulación hasta por allá del año 1993. Por ejemplo, tenía un billete de 500 pesos y decía: el Banco de la República pagará al portador 500 pesos oro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dinero que está emitiendo el Banco de la República
estaba respaldado por el oro que él tenía en sus arcas. Y si usted hubiera querido ya cambiar esos 500 pesos por oro, el Banco de la República estaba en la obligación de cambiarse. Otro de las funciones importantes de dinero es lo que tiene que ver con la unidad de cuenta. Por ejemplo, en el caso colombiano, las cuentas se llevan en pesos. Esto facilita todo lo que tiene que ver con comparar precios, la contabilidad, la organización de la información económica. Y por último, el dinero es un depósito de valor. Si usted, por ejemplo, tiene un billete de 100.000 pesos y lo mete debajo de un colchón, en un año por lo menos espera que ese billete valga esos 100.000 pesos o valga más, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, seguramente esos 100.000 pesos no valdrán los mismos 100.000 pesos en un año, pero se considera como un depósito de valor. Usted puede tener ese billete y seguramente no va a perder denominación ni nada por el estilo. Entonces, estas son las tres funciones específicas que cumple el dinero en la economía. Esa mercancía que, como yo les decía, es una mercancía más que tiene estas tres funciones específicas. Estas funciones del dinero son la base del sistema financiero, ya que permiten el ahorro, la inversión, el crédito y en términos generales el funcionamiento del mercado de capitales. En resumida cuenta, entonces, la economía general estudia la asignación de recursos escasos. La economía financiera estudia la asignación de recursos financieros. La economía general analiza decisiones racionales. La economía financiera analiza decisiones de inversión y financiación que a veces puede que resulte que no son racionales. La economía general da por sentado el riesgo y la incertidumbre. En cambio, la economía financiera evalúa el riesgo y el rendimiento que se exige por asumir ese riesgo. La economía general se centra en analizar el dinero como un medio de pago. En cambio, la economía financiera se centra en analizar el dinero como depósito de valor. Esta cuestión del tiempo y la incertidumbre, digamos que son el meollo del asunto de la economía financiera. Digamos que esta es la dimensión crítica en todo lo que tiene que ver con el análisis de la economía financiera. Si yo, por ejemplo, invierto en una fábrica o puedo invertir en educación como ustedes, ¿qué tienen en común estas dos inversiones? A ver. O cualquier inversión que usted realice. Van a tener en común el hecho de que los frutos de ese costo o los beneficios más bien no los va a obtener usted de forma inmediata, sino que los espera obtener en un futuro. Si ustedes están estudiando, están invirtiendo en su educación, es porque en un futuro aspiran a recuperar lo que están invirtiendo, ¿cierto? Si yo implemento una nueva fábrica es porque aspiro a vender más, porque tengo, por ejemplo, la creencia de que con esa nueva fábrica voy a aumentar mis ventas. Pero desafortunadamente existe lo que es la incertidumbre. ¿Y por qué existe la incertidumbre? Porque nadie conoce a ciencia cierta lo que va a pasar en el futuro. El futuro es incierto. Puede que esa nueva fábrica, por el contrario de aumentar las ventas del producto caigan. Puede que usted invirtió en su educación y por allá en unos 5 años resulte que ya la demanda por determinado número de determinados profesionales ya no es la misma. Siempre existe esa incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Cómo toman decisiones los agentes económicos cuando los beneficios y los costos ocurren en momentos diferentes del tiempo y bajo condiciones de incertidumbre donde el futuro es desconocido?
Tiempo e incertidumbre, dimensiones claves en todo lo que tiene que ver con la economía financiera. Estos son los tres pilares de la economía financiera que les mencionaba cuando surgió por allá la economía financiera en el siglo XX, y es lo que tiene que ver con el valor temporal del dinero, el riesgo y la incertidumbre, la información y las expectativas. Y empecemos analizando lo que tiene que ver con el valor temporal del dinero en el tiempo. Lo que yo les decía, si yo meto esos 100.000 pesos, ¿será que esos 100.000 pesos hoy valdrán lo mismo que 100.000 pesos en un año? ¿O equivaldrán a lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Vale menos. ¿Por qué vale menos? ¿Quién me dice? A ver. El dinero pierde valor en el tiempo. ¿Y por qué? El tema de la inflación, profe. Por la inflación, ¿cierto? Pero ¿y qué tal si esos 100.000 los cojo yo y los meto a ganar interés? Entonces toca invertirlo, pues, viene la Se inversión, ¿no? incrementa por los rendimientos. Entonces, definitivamente la respuesta es no. O sea, nunca 100.000 pesos hoy va a equivaler a 100.000 pesos en un año, porque existen diferentes situaciones que así lo van a impedir. El primero es lo que tiene que ver con la capacidad de inversión. El dinero actual puede invertirse y generar rendimientos. Eso por un lado. Lo segundo, la inflación. Si no existiera inflación, sí, lógicamente esos 100.000 pesos de hoy van a equivaler a los 100.000 pesos en un año. Pero como hay inflación, ya yo con esos 100.000 pesos, lo que compro hoy, no voy a poder alcanzar a comprar lo mismo en un año si aumentaron los precios. Porque existe el riesgo y la incertidumbre, porque el futuro siempre implica la probabilidad de pérdida o ganancia. Y también por lo que se llama la preferencia temporal. Si a ustedes o cualquiera de nosotros nos pusieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Que te entreguemos 100.000 pesos hoy o te entreguemos 100.000 pesos en un año? Seguramente van a preferir los 100.000 pesos hoy, ¿cierto? Entonces, en términos generales, el dinero cambia con valor en el tiempo. El dinero cambia de valor con el tiempo. El segundo gran pilar de la economía financiera tiene que ver con el riesgo y la incertidumbre. Todas las inversiones que se realicen tienen asociado estos dos elementos, el riesgo y la incertidumbre. Generalmente suelen confundirse, pero son dos cosas diferentes. ¿En qué se diferencia el riesgo de la incertidumbre? Que en el riesgo es posible identificar los resultados y asignarles probabilidades, como por ejemplo lanzar un dado, invertir en bonos con un rating conocido. Todas las inversiones, repito, tienen asociado un nivel de riesgo. Hay inversiones que tienen un riesgo más bajo, como por ejemplo los CDTs, los bonos, se dicen que no tienen asociado un riesgo mínimo, pero tienen asociado un riesgo. Y hay otras más riesgosas, como las acciones. Y como vamos a aprender en el desarrollo del curso, si el riesgo es mayor, asimismo será que, a ver, si usted invierte en una inversión que es riesgosa, lo hace con el ánimo de que, a ver, Mayor es la rentabilidad. mayor es la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una relación directa, riesgo y rentabilidad. Repito, el riesgo, como vamos a ver, a diferencia de la incertidumbre, al riesgo se le puede asignar una probabilidad, un número de ocurrencia. Es más fácil de manejar que la incertidumbre.
La incertidumbre, por el contrario, se produce cuando no es posible conocer con precisión los resultados ni asignarles probabilidades con confianza. La mayor fuente de incertidumbre se dice que es la naturaleza. O sea, todavía no se ha podido predecir lo que va a pasar con la naturaleza. No hay, por ejemplo, un aparato que a mí me diga todavía que va a ocurrir un terremoto en tal época del año para que uno esté preparado, o el impacto de las lluvias, en términos generales, el clima, todo eso es, sin lugar a dudas, la mayor fuente de incertidumbre que hay. Pero desafortunadamente todas las inversiones tienen asociados estos dos elementos. ¿Y por qué? Porque simplemente el futuro es incierto. Y simplemente nosotros realizamos una inversión hoy o realizamos un desembolso hoy y los frutos de ese desembolso o de esa inversión la vamos a ver es en un futuro. Si yo invirtiera hoy y yo ahí mismo tuviera la seguridad de que voy a obtener los beneficios de esa inversión, ahí no se aplicaría esta cuestión, ¿cierto? Hay algunas formas que yo tengo para enfrentar ese riesgo. El primero de ellos tiene que ver con la identificación de los riesgos. Es decir, si yo voy a contrarrestar esos riesgos a los que me enfrento, lo primero que debo hacer es tener claro cuáles son los riesgos. Hacer un listado de esas posibles situaciones adversas que pueden afectar mi inversión. Puedo hacer un análisis de impacto y probabilidad, es decir, determino los riesgos, determino cuál es la posibilidad de que ocurran y de si ocurren, cuál va a ser el impacto para mi empresa o para mi inversión. Puedo realizar análisis de sensibilidad y diferentes escenarios, considerar diferentes escenarios al momento de realizar una inversión. El cuarto es lo que tiene que ver con la diversificación. Esto es lo que tiene que ver con la teoría del portafolio. Diversificar, no invertir todo en una misma parte, sino invertir en diferentes, no meter los huevos en una misma canasta. Cuando yo invierto, no invierto todo mi dinero en una sola cosa, sino que lo diversifico, se puede compensar el riesgo. Pueden haber, si yo invierto en varios activos, los activos menos riesgosos pueden compensar lo que tiene que ver con los más riesgosos. También puedo transferir el riesgo a otra parte o otra persona, como por ejemplo los seguros. Una forma de yo transferir mi riesgo es comprando un seguro. Por ejemplo, seguro contra incendios, seguro contra robo. O puedo establecer planes de contingencia, siempre tener un plan A, un B o inclusive un plan C. Y asimismo existen estrategias para enfrentar la incertidumbre. La primera de ellas es lo que tiene que ver con la recopilación de la información y vigilancia del entorno. Es decir, estar siempre atento a las tendencias del mercado, a la entrada de nuevos competidores, a la situación política, a la situación económica que pueda afectar mi inversión o mi empresa. Toma de decisiones por etapas. Se dice que cuando hay incertidumbre uno camina a ciegas. Entonces, si uno camina a ciegas, no va a correr de inmediato, sino que va a ir por pasos. Tomar decisiones por etapas. Considerar múltiples escenarios y planificación flexible. Experimentación y prototipo, prueba y error. Por ejemplo, si voy a abrir una nueva empresa, inicialmente lanzarme, por ejemplo, a nivel local, después a nivel regional, nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Pero hacerlo por etapas. Y estos dos últimos tienen que ver ya con la parte administrativa de la empresa, lo que tiene que ver con la capacidad de adaptación, el pensamiento estratégico de largo plazo. Todos esos son herramientas que a mí me sirven para contrarrestar lo que tiene que ver con la incertidumbre. Y el tercero de estos grandes pilares de la economía financiera es lo que tiene que ver con la información y expectativas. La información y las expectativas
determinan cómo los agentes económicos toman decisiones sobre la inversión, ahorro, consumo y financiamiento. La información son los datos disponibles en un momento dado, sean pasados o presentes, que afectan la toma de decisiones. Y las expectativas son las proyecciones o creencias que los agentes forman sobre lo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, miren que en la economía colombiana, con la información, la última información que se obtuvo relacionada con la inflación, que empezó a bajar de forma progresiva durante todo el año, las expectativas que habían era que el Banco de la República iba a disminuir las tasas de interés. Esas eran las expectativas que había, hasta que ocurrió un evento que cambió todo. Una decisión que, digamos, cambió todas esas expectativas que se tenían y que afectó el panorama económico en términos generales. ¿Cuál fue esa gran decisión que afectó la inflación y que por ende la decisión que tomó el Banco de la República? A ver, ¿quién me dice? El incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo, ¿cierto? Cuando aumenta el gobierno de forma tan desproporcionada ese salario mínimo que nadie, los más optimistas por un lado, los más pesimistas por el otro, apuntaban, por ejemplo, a un máximo un 15%, pero resulta que el gobierno lo aumentó prácticamente un 24%, eso cambió todo. De inmediato las expectativas de las personas cambiaron. Ya se preveía de por sí que el Banco de la República entonces iba a aumentar la tasa de interés. Algunos decían que le iba a aumentar un 50 puntos básicos, es decir, que iba a pasar de 9.25 a 9.75. Resulta que la terminó aumentando 100 puntos básicos, perdón, pasó a 10.25. Entonces, con base en esa información, las personas empiezan a formar expectativas. ¿Qué decisiones van a tomar? Miren que el ahorro, las tasas de interés en Colombia de por sí estaban altas, eran de las más altas de la región, estaban por encima del promedio mundial. En Colombia los bancos estaban cobrando hasta 17% por los préstamos, cuando la tasa de interés que le cobraba el Banco de la República estaba en 9.25. Ahora seguramente van a haber tasas de hasta de 18 y hasta incluso, Dios no quiera, del 20% que van a cobrar los bancos. Esas son las expectativas que hay ahora. Pero por otro lado, lo que yo les decía, cuando aumentan esas tasas, los bancos también aumentan las tasas de captación. Entonces ya se va a hacer favorable, por ejemplo, invertir en CDTs, en renta fija. En términos generales, la información afecta las expectativas que tienen las personas para tomar decisiones en el futuro. Miremos, jóvenes, algunas de esas teorías principales que tienen que ver con la economía financiera, que les pueden servir a ustedes de base para desarrollar uno de los puntos de la guía de actividades. Por cierto, se ha notado una participación nutrida en el foro por parte de ustedes. Han estado en su mayoría muy bien enfocados, salvo algunos que han colocado por ahí dentro de las teorías la teoría de la oferta y la demanda, que por ejemplo no tienen que ver con esta parte de la economía financiera. Algunas de esas Instructor, qué teorías, pena. díganme. Instructor, qué pena molestarlo. ¿Será que usted nos puede compartir estas diapositivas para podernos guiar y así aumentar nuestro conocimiento del tema? Qué pena. Sí, claro. De hecho, con la grabación de la web les comparto la presentación. Entonces, dentro de esas teorías, que ya las hemos ido mencionando a lo largo de la web, está la teoría del portafolio de Harry Markowitz, que en pocas palabras lo que yo les decía, esta teoría lo que plantea es no meter todos los huevos en la misma canasta. Es la diversificación la que me permite a mí disminuir el riesgo. Combinar diferentes activos en lugar de invertir en uno solo.
De esta forma ya el riesgo individual se puede disminuir a yo constituir una cartera. Esta teoría la vemos por algún lado, por ejemplo, la teoría de la cartera, la teoría del portafolio, es la misma. Tenemos la teoría del modelo Kahn de William Sharpe. Esta teoría básicamente lo que plantea es que las personas, por asumir mayor riesgo, van a exigir mayor rentabilidad. ¿Cuál es esa rentabilidad esperada que yo exijo por invertir en activos más riesgosos? Y esto lo hacen a través de una fórmula de este modelo Kahn, que también lo vamos a ver en el transcurso del curso. Por allá en la fase 4, ustedes van a aprender a utilizar este modelo, a aplicar esta fórmula. Y también tenemos la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes de Edwin Fan, que esta teoría plantea o sostiene que los precios de los activos financieros reflejan toda la información disponible en el mercado, lo que implica que no es posible obtener ganancias extraordinarias de manera constante utilizando información pública. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con la guerra que hay entre Estados Unidos y los iraníes? Toda esa situación que se está presentando por allá va a terminar afectando grandemente la economía mundial, pero sobre todo el precio de qué viene, a ver, del petróleo. El petróleo. Y va a aumentar el precio del petróleo porque los buques están por allá estancados en el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Y de por sí ya están aumentando los precios. Entonces, si están aumentando el precio del petróleo, el precio de las acciones de estas empresas petroleras van a aumentar. O sea, seguramente si usted, esa es su estrategia, comprar acciones de estas empresas, y seguramente ya mañana el precio de estas acciones habrá aumentado, porque ya el mercado asumió esa información ya que es una información pública. O sea, lo que plantea esta teoría de los mercados eficientes es que usted no puede sacar ventajas de forma permanente con la información, porque al final el mercado va a terminar absorbiendo esa información. Cuando ya usted vaya a comprar las acciones de estas empresas porque van a subir, seguramente ya habrán subido. Otra de estas grandes teorías es la que tiene que ver con las finanzas conductuales de Daniel Kahneman. Las finanzas conductuales combinan la economía y la psicología para explicar que los inversionistas no siempre toman decisiones racionales, ya que están influenciados por emociones, sesgos cognitivos y comportamientos irracionales. Miren que la economía general plantea que los agentes económicos son racionales. Por acá dentro de la economía financiera existen algunas teorías como esta que plantean que los agentes económicos no siempre actúan de forma irracional. Que los agentes económicos se dejan llevar por el colectivo, que si todos salen a comprar, yo también salgo a comprar, que si todos salen a vender, yo también salgo a vender. Y por último tenemos la teoría de la estructura de capital. Esta fue propuesta por Mondigliani y Miller. La teoría de la estructura de capital analiza cómo la combinación entre deuda y patrimonio influye en el valor de una empresa. ¿Qué es la estructura de capital? La forma como se financian las empresas. Las empresas se financian ya sea con capital propio o con deuda. De la proporción entre esa combinación deuda y capital, eso va a terminar influyendo en el valor de las empresas. Eso es lo que plantea esta teoría de la estructura de capital. Estas son algunas de esas teorías financieras básicas que nosotros vamos a analizar en el curso. En el curso vamos a hablar de la estructura de capital, vamos a hablar del modelo Kahn, de lo que tiene que ver con la construcción de portafolios. Bueno, jóvenes, preguntas, dudas hasta aquí.
Tenemos entonces cuáles son las actividades a realizar, que como ya les había comentado, básicamente son tres. La actividad individual, en la que cada estudiante va a seleccionar una teoría clave de la economía financiera, va a elaborar una síntesis personal. Recuerde que una síntesis personal ya es con sus propias palabras, no es copiar y pegar lo que dice la teoría. De hecho, ustedes sí lo pueden hacer. O sea, yo puedo copiar y pegar lo que dice uno de estos autores, pero después entro a explicar con mis propias palabras lo que yo entiendo. De hecho, lo puedo meter en comillas, lo que dice el autor, pero después entro a explicar con mis propias palabras lo que yo entendí de esa teoría. Y explico con relación a las áreas del simulador donde puedo aplicar yo esta teoría. Y van a realizar una actividad colaborativa. La actividad colaborativa consiste en diseñar un diagrama de procesos y en resolver el anexo de planeación estratégica. ¿Cuál es la base para yo desarrollar estos dos puntos? El manual del simulador Global 2020. Toda la información la van a sacar de aquí, o sea, no tienen que estar inventando más nada. De aquí van a sacar la información necesaria para yo elaborar el diagrama de procesos y para yo completar este documento de la planeación estratégica. Con relación al diagrama de procesos, lo que ustedes van a hacer es explicar a través de un proceso cómo se toman las decisiones en este simulador, cuáles son las diferentes áreas que abarcan, cuáles son las diferentes decisiones que yo debo tomar, qué es lo que produce esta empresa, a ver si ya lo leyeron ya, cuáles son las líneas de producción o nadie lo ha leído hasta el momento. ¿Cuáles son las líneas de producción de esta empresa? ¿A qué se dedica esta empresa? A ver. La comercialización de ropa de caballero. Ropa de caballero. Sí, decía corbatas, camisas y Empresa otros textil, complementos. Corbatas, camisas y complementos, ¿cierto? Son las tres líneas de producción. El objetivo Profe, qué de pena. Usted ahí ha mencionado un anexo 2, pero yo ahí en la plataforma solo estaba anexo 1 y anexo 3. sí, qué pena con ustedes, tienen razón. Es el anexo de planeación estratégica, este que está aquí. Ah, ok, listo. Entonces nos queda claro lo primero, lo del diagrama de procesos. Recuerden que un diagrama involucra la utilización de cierta nomenclatura, por ejemplo, que el rombo, que el óvalo, que las flechitas, etcétera. Todo eso lo debe llevar el diagrama de proceso. Diagrama de proceso no es un mapa conceptual. Sería bueno que presentaran el diagrama de procesos y una leyenda abajo para que el lector pueda analizar lo que ustedes quieren representar en ese diagrama de procesos. Y después del diagrama de proceso, con base en toda la información que encuentren aquí, van a llenar este anexo de planeación estratégica, empezando por la matriz DOFA. Aquí encontramos lo que tiene que ver con los puntos fuertes, que son las fortalezas, los puntos débiles o debilidades, las oportunidades y las amenazas. Recuerden lo que tiene que ver con el DOFA, que estos puntos fuertes y puntos débiles son internos, es decir, dependen de la empresa. Las oportunidades y amenazas dependen del entorno. Y asimismo plantean los objetivos. Todo, repito, todo esto lo van ustedes a realizar con base en la información que encuentran aquí. Profe, qué pena. Es decir, que dentro de la actividad colaborativa del grupo es como simular una empresa y hacerle todo este procedimiento.
Simular, no, la empresa está aquí. O sea, aquí te habla de quién es, de cuál es la empresa, de a qué O se sea, es hacerlo dedica. sobre esta misma que nos muestra el global. Sí, es que de hecho de aquí ya lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante es esta empresa. Ya que de pronto cambie de nombre, de hecho las empresas van a tener diferentes nombres, pero todas las empresas hacen lo mismo. Ya cuando empiece en el simulador, las empresas van a tener diferentes nombres, pero las empresas se dedican todas a lo mismo. Aquí voy a identificar yo qué debilidades pueda tener esta empresa. Ya más adelante, ya cuando ustedes entren en el simulador, seguramente se van a encontrar con otra información que les va a servir para completar el análisis. Pero toda la información la pueden sacar, la sacan ustedes de aquí. Miren que aquí les habla del segmento de los mercados, que existen diferentes segmentos como son lo que tiene que ver con precio, diseño, marca, los mercados que abarca. Habla de que de abrir una nueva fábrica, que si abro esa nueva fábrica, ¿cuánto me va a costar? Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Igual la idea es que tengamos otro encuentro sincrónico, un CIPA la próxima semana para terminar de aclarar otras dudas que ustedes tengan al respecto. Sí, tutor, sería espectacular, aunque ya pues quedó un poco más clara la idea. Igualmente, pues seguimos subiendo los avances al foro y eso para recibir retroalimentación, ya que pues faltan como 15 días nada más para la entrega, entonces para entregar un trabajo de calidad, pero sí sería bueno un CIPAR. Sí, ya esta semana van a estar recibiendo entonces la invitación. Listo, tutor, muchas gracias. ¿Y los demás qué dudas, preguntas tienen? Creo que ¿O todo? nosotras hemos intentado hacer ese trabajo y sí, yo digo que, pues al menos yo todavía me siento como enredada. La, pues no encontré un ejemplo de diagrama de procesos y según, pues ya lo elaboramos, pero según lo que usted dice, no es un diagrama de procesos lo que hicimos. Y la información, pues sí nos leímos el manual, pero pues asumimos que tocaba como inventar y eso está ahí todo. Entonces el trabajo, o si le subimos el avance mañana y usted lo mira, pero la verdad que sí yo estoy muy confundida, no sé en mi grupo, pero aquí en esta reunión estamos varios del grupo. Pues sí, yo siento que es muy confuso todavía. Sí, esa es la idea, que suban los aportes en el foro. Miren que en realidad si toda la información la van a tomar de ahí, del manual, entonces el diagrama es organizar qué es un proceso, digamos que son diferentes etapas, cuáles son esas diferentes etapas en la toma de decisiones que yo voy a realizar dentro del simulador. Eso es básicamente lo que le piden ahí a ustedes. Ese diagrama pues tiene un inicio, que son las decisiones, a medida que usted va tomando decisiones, las actividades, todo eso lo meten ahí en ese diagrama. Y por el otro lado, la planeación estratégica es identificar qué debilidades, fortalezas, Y eso oportunidades y está en el amenazas. libro. Ustedes encuentran ahí toda esa información la sacan del manual, todo lo del manual. Los objetivos estratégicos, todo eso se saca de ahí, Con, o ellos sí con, con- los... con esa información que ustedes encuentran ahí, plantean unos objetivos. Por ejemplo, cuando dice factores y prioridades, tenemos 3 factores. El valor inicial no sabemos qué colocar ahí. Eso está también en el libro, entonces, el valor. Hay algunos datos, o sea,
Hay algunos datos que ustedes pueden tomar como referencia. Supuestamente lo teníamos casi terminado, profe. Sí, pero yo no sé, yo estoy más confundida ahora que antes. ¿Pero y por qué? O sea, ¿pero en qué estás confundida? ¿En el diagrama o en el DOFA? El- en el DOFA, bueno, en el DOFA sí no lo teníamos bien, según la explicación. Bueno, los objetivos fueron más, es que todo fue hecho más como una empresa simulada, como, o sea, sí Los leímos, objetivos, si ustedes ven aquí están, de aquí sacan los objetivos también. ok. Ya teníamos el cuadro comparativo de acuerdo a cada una pasó sus ventajas esperadas, sus riesgos asociados, su impacto potencial, pero no sé, yo pienso que se lo mandamos igual esta mañana y usted ya nos lo mira y porque sí nos Sí, hemos sí, esa es la reunido ya como idea. grupo. Me pueden escribir por el team, todo eso. Bueno, Andrea, ibas a decir algo. Andrea y Pedro, que tienen la mano levantada. Sí, profe, yo iba a hablar sobre el trabajo, ¿no? O sea, hay una parte individual, que son 2, 3 puntos, mira ahí. Y de ahí pasa la colaborativa. La colaborativa es de ese documento que usted mostraba, ¿no? La No, individual es teacher, simplemente resolver la pregunta relacionada con la teoría de la economía financiera y a qué área del simulador se aplica. La y colaborativa es argumentar. hacer el diagrama de procesos y diligenciar el formato de planeación estratégica O sea, el diagrama de proceso de esa empresa, ¿no? Pero usted habla de un simulador. del manual de aquí. En este manual, a ustedes les Sí, esa hablan esa de es la la empresa, ajá, empresa, eso, que le se hablan dedica de a la hacer camisa y empresa, todo eso. de las decisiones que yo debo tomar, cuáles son las diferentes áreas de decisión. Ustedes lo que van es a diseñar como un proceso, o sea, diseñar un proceso con base en esas decisiones que se van a tomar ahí. ¿Cómo es el paso a paso Exactamente. para yo tomar esas decisiones? ¿Y a qué se pretende llegar? Ese es el diagrama. Y la matriz es simplemente dirigenciar ese anexo de 3, el anexo de planeación estratégica. De la empresa que simuló uno, sale la matriz. De la empresa que está en el manual, que ahí está Mm, toda la información. ya. Teacher, y la entrega, o sea, porque hay una parte individual, entonces la entrega uno solo o cómo es, cómo uno hace ahí en grupo. La parte individual simplemente ustedes la reportan en el foro. Y ya en el trabajo colaborativo que van a entregar, ya ahí sí escogen a un miembro del grupo que la envíe. Ah, ya, perfecto. O sea, la individual se refleja en el foro apenas, no en el aula de evaluación. Así es. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Trabajen en esas dos actividades y si es el caso en el CIPA pueden mostrar los avances y ahí lo miramos. Igual pueden ir publicando en el foro, por el correo interno.
Profe, buenas noches. Buenas noches, Lisette. Profe, yo tenía una duda sobre el cuadro comparativo. Sin embargo, hoy lo subí al foro junto con el trabajo anexo 2. Si lo subiste hoy, seguramente todavía no lo he revisado. Sí, pero ¿me puede explicar un poquito sobre el cuadro? Pues, como para saber más. El cuadro que tú estás hablando tiene que ver con esta parte de aquí. Giselle, Lisette, perdón. Miren lo que yo les decía al iniciar la webconferencia. Revisen la agenda, revisen la rúbrica de evaluación, qué es lo que se les está pidiendo, qué es lo que se les va a evaluar. Y les resumía los puntos a evaluar: el aporte en el foro, el diagrama de procesos, el anexo de planeación estratégica. Digamos que ese cuadro que algunos han estado haciendo les sirve de base para completar lo que tiene que ver con la planeación estratégica. Pero como tal no es un entregable que se está solicitando. Marisol, tenías levantada la mano, ibas a preguntar algo. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Lo que sucede es que, pues, en mi caso, en el foro, ninguno de los compañeros se ha reportado. Entonces, como, ¿cuánto tiempo se puede esperar? Porque siempre es bastante lo que hay que hacer, o sea, hay que estudiar, y que entonces, como, ¿cuánto sería el máximo de tiempo? Porque es que 3 días antes, como dicen, pues es muy complicado. Marisol, si quieres mañana haz esa anotación en el foro y si vas a trabajar individual, pues puedes empezar a hacerlo. Ah, bueno, profe. O sea, si Bien. ves que se te facilita mejor así el trabajo. Entonces mañana haces esa anotación en el foro, en tu grupo. Listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, Marisol. Bueno, joven, entonces si no hay más dudas, más preguntas, Andrea, ya tú preguntaste lo que ibas a preguntar, ¿cierto? No, profe, es que no sé, no he podido. Pues me pasa lo mismo que la compañera Marisol. Lo que pasa es que yo también escribí desde el 18 y es la hora pues que no dan respuesta, no dicen nada. En la actividad anterior pues también pasó lo mismo, pues no se reporta, entonces pues para uno poder comenzar porque es bastante extenso. Mañana entonces haces lo mismo que le comentaba Marisol, haces la anotación en el foro, vas a trabajar individual. Ya, profe, y le hago otra pregunta. Para uno como recibir como retroalimentación de algunas cosas que uno no entienda, porque pues igual, o sea, como todo no lo tengo claro, ¿sería con usted o cómo podría ser? Sí, pueden, repito, el aura es el foro, pero si pueden contactarme por Team, por ahí también les respondo. Ah, bueno, sí, sí, profe, porque tengo bastantes dudas y pues sí es larguito el trabajo. Listo, ¿no? Para eso Gracias. Profe, estamos. una pregunta. Dígame. Digamos, en el caso, digamos, de las compañeras, digamos que llegue a pasar en mi grupo, que digamos es para una persona el trabajo total. Tendría que hacer todo el trabajo extenso solo una persona, ¿sí?
Es que ese es el problema de trabajar individual, pero si los otros compañeros no se manifiestan o se manifiestan terminando 2 días, 3 días para el cierre de la actividad, es más complicado entonces. Sí, profe, porque la vez en el anterior fue así mismo. El anterior usted me dijo que había que esperar 3 días y los 3 días uno corriendo, pues yo ya lo había adelantado, pero sin embargo es como bastante de Porque que uno ya no puede recibir retroalimentación. No sí, solo sí. eso, sino que digamos, si uno ha avanzado y llega otro, los 3 últimos días, prácticamente le toca a uno regalarle el trabajo de uno para poder presentar algo. Es que eso fregado así en grupo cuando pues no colaboran, como dicen. Porque Vea, sí, profe, y otra pregunta. ¿Y solo se puede trabajar establecido con los que están en el grupo? Por lo menos en mi caso solo somos dos, o sea, mi persona y otra, solo los dos, y no me aparece nada más de compañeros. Solo se puede trabajar con esa persona. Sí, sí, desafortunadamente cuando se conforman los grupos, ya eso se sale, digamos que de nuestras manos. No sé si es el sistema, no sé cómo configuran esos grupos, quedan configurados así. Ya no se puede, digamos que yo voy a trabajar con otros compañeros, no, porque ya entonces cuando uno vaya a calificar es el problema entonces. Ah, ok. Sí, no, Miren que entonces si sí ustedes tocaría. se ponen a analizar, en realidad no es tan extenso lo que van a hacer. O sea, si ustedes, ya la parte individual, la gran mayoría la ha hecho. El diagrama es Ujú. simplemente coger y hacer como un resumito de las áreas de decisión del simulador, de qué es lo que se hace, como el paso a paso, y hacer ese diagrama. Lo mismo pasa con el DOFA, o sea, toda esa información la encuentran ustedes ahí. Entonces, miren que en términos generales no es una actividad tan compleja. Profe, pero pues estaba revisando la guía, pues dice que también se debe incluir en el trabajo colaborativo el cuadro pues comparativo y el análisis conjunto que se realice. Eso te sirve para el DOFA, para el DOFA o para la acción que tú estás haciendo. Miren la rúbrica de evaluación, lo que se le va a evaluar en la rúbrica, que son esas 3 cosas. Se le va a evaluar diagrama de procesos, se le va a evaluar planeación estratégica, se le va a evaluar la participación en el foro, se le va a evaluar lo que tiene que ver con las normas APA. Esos son los 4 criterios de evaluación. Entonces, todo eso que dice en el paso 2, que dice resolución del anexo 2. Bueno, en el anexo está el DOFA, el cuadro y los objetivos. Y aquí donde dice el paso 2, dice, esta planeación deberá incorporar la elaboración de un plan financiero, incluyendo la proyección de las necesidades, el análisis de las alternativas, la evaluación de los riesgos, un ejercicio de benchmarking sectorial, eh, con el fin de orientar las decisiones estratégicas. Bueno, Todo eso, por ejemplo, tiene que ver, benchmark y comparar las tendencias, las oportunidades, todo eso tiene que ver con eso. O sea, todo eso va enfocado a yo resolver esta parte de aquí. del DOFA. Sí. O sea que no tenemos que colocarlo, sino hacer aunque ya tenemos nosotros el cuadro comparativo, pero entonces hacemos el DOFA y no hay necesidad entonces de agregar todo eso. Incluyen que eso les sirva de base para esto de aquí. Ahí tienen muchos indicadores. Yo vi un cuadro donde ahí podían sacar esos indicadores claves de éxito. Y eso lo pasan para acá. Como les decía, las próximas semanas nos encontraremos nuevamente en el CIPAS y seguiremos resolviendo dudas. Sigo atento al correo, al TIN, a todos los medios de comunicación oficiales del curso.
Damos por terminado entonces esta primera webconferencia del curso de Economía Financiera. Que tengan todos una feliz ¿Vamos a noche. firmar asistencia? No, en este caso no hay que diligenciar asistencia. Ya Bueno, quedan muchas reportados. gracias. Muchas gracias, Ok, profe. hasta luego. Yo le pague, profe. Hasta Gracias, luego. tutor. Muchas gracias. Que descansen.